Hola, que el Señor les bendiga muy ricamente. En esta oportunidad tenemos la bendición de compartir un ratito para aprender más de la palabra de Dios. Así que le invito a que tome su Biblia en sus manos y repita después de mí. Esta es mi Biblia. Esta es la palabra de Dios. Yo la voy a leer, yo la voy a estudiar. Ella es la inconfundible, inconmovible palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Hoy quiero compartir con ustedes y estoy aquí sentadito en esta mesa para compartir de la palabra de Dios. Un tema que yo creo que necesitamos definir. Necesitamos definir porque a través del tiempo uno cree que las personas dominan el tema. Mas, sin embargo, las circunstancias, las sociedades con tantos cambios puede hacer que hayan introducido un poquito de incertidumbre, incluso hasta duda o falta de conocimiento. Casi podríamos decir que pondríamos en tela de duda lo que Dios opina o lo que Dios declaró en relación a este tema. Y no le voy a dar más vuelta. El tema es el pecado. El tema que queremos desarrollar a partir de hoy es, y creo que sé que no voy a terminar hoy, así que le invito a que desde ya haga planes para la próxima. El tema del pecado es un tema interesante. Le decía que en ocasiones siento que la misma sociedad, los seres humanos, sus propias justificaciones y por supuesto nuestro enemigo el diablo, se presenta a usted y se presenta ante mí como aquella serpiente en el Edén, diciendo, ¿con que Dios dijo que no comieras? Poniendo en tela de duda en la ordenanza de Dios. Yo quisiera llevarlo a un pasaje para hablar sobre pecado que se encuentra en el libro de Romanos. El libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, es un libro fascinante y especialmente en el capítulo 6. El capítulo 6. Quisiera que pusiera sus ojos en el versículo 12. Yo voy a empezar a leer aquí en el versículo 12, el 12 y el 13. Son dos textos bíblicos muy interesantes. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Note que me llama la atención que dice, no reine. ¿Será posible que el pecado reine en el corazón de los hombres? La respuesta es que sí, porque usted los ha visto esclavizados completamente y sumergidos en aquel pecado. Dice, no reine, no solamente no reine, sino que tampoco presenten vuestros cuerpos para pecar. Casi haciéndonos entender, y ahorita lo vamos a ver más claramente, que nosotros fuimos rescatados de ese lugar, ¿de cuál? Del pecado. Y vivimos ahora para Dios. Su vida y mi vida le pertenecen a Dios. Fuimos comprados con precio de sangre y vivimos para Dios. ¿Cómo entender un poquito más esto? Bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es que usted trata el pecado? ¿Cómo es que nosotros estamos tratando el pecado? ¿Cuál es el sentimiento que abriga en el fondo de nuestro corazón ante el pecado? No ante el pecado ajeno, no. Porque el pecado ajeno es muy fácil de señalar. Ah, sí, ese es un mentiroso. Ah, sí, esa es una engañadora. Ah, sí, y usted empieza a señalar. Ese es muy fácil, ese es muy fácil. Pero cuando estamos hablando del pecado, ¿cuál? El suyo. Sí, porque todo esto es para usted. Todo esto es para mí. ¿Qué es lo que yo pienso del pecado? ¿Cómo trato yo al pecado? El pecado no puede ser nuestro amigo. Nosotros no podemos tratar al pecado como nuestro amigo.
nosotros tenemos que entender que es nuestro enemigo. Nosotros no podemos tratar al pecado como con mucha familiaridad, en donde hoy nos despedimos y tomamos la decisión de no pecar más, pero mañana vamos y lo buscamos. No entre en amistad con el pecado. No importa cuál sea. Yo sé que tal vez usted está esperando que cuando el pastor diga, esta es la lista de los pecados que usted y yo no podemos cometer. Esto es algo más que una lista en donde usted pueda chequear. Ah, no, yo no cometo ese pecado. Sino estamos definiendo el pecado. Y cuando definimos el pecado, encontramos en que somos enemigos del pecado. Y el enemigo, en serio, va a luchar por conquistarnos, pero no solamente conquistarnos. Dice la Biblia, Romanos 6, 12, va a luchar para enseñorearse de nosotros, para reinar en nuestros cuerpos. Usted no lo puede permitir, yo tampoco. Bueno, pero también cuando hablamos del pecado surgen comentarios como los siguientes. Qué difícil es vencer el pecado, pastor. Sí, es difícil. Y esto ha hecho que muchas personas se aniden en el pecado, que se acuesten. Es que es muy difícil. Es que es muy difícil no pecar. Otros dicen por ahí, pero este pecado, la verdad, este pecado no es tan malo como otros pecados que yo conozco. Otras personas que sí tienen pecados muy fuertes, más horribles que este. Casi justificando, ¿verdad? Otros por ahí aparecen diciendo que el pecado, vea, yo sé que somos todos pecadores, pero el pecado que yo cometo, yo no le hago nada a nadie. Yo no le hago daño a nadie. Sí, yo sé que me estoy haciendo daño a mí mismo. Y eso es mentira, porque no solamente te haces daño a ti mismo, que no te perteneces, sino que le haces daño a las personas que te rodean. Ah, sí, pero pero mi pecado, mi pecado no le hace daño a nadie. Mi pecado ni siquiera es compartido con nadie, yo lo cometo solo. Todos luchamos con algún pecado. El mío es dificilísimo de dejar. Viera usted cómo cuesta dejar el pecado que a mí me toca llevar. Yo creo que es tiempo de que hablemos del pecado. Y nosotros los predicadores, yo primero de la fila, a veces creemos que podemos predicar, enseñar y damos por sentado que la gente sabe qué es pecado. ¿Qué dice la Biblia en relación al pecado? Es ella, la bendita palabra de Dios, la que nos enseña. A través de los escritos tanto en hebreo como en griego, nosotros encontramos que el significado simple del pecado es fallar en el blanco o errar el blanco, o me gusta más esta, no cumplir con el objetivo. No darle al objetivo. Cada vez que fallamos en el blanco, cada vez que erramos el blanco, cada vez que fallamos en el objetivo, entramos en pecado. ¿Cuál es el pecado? Ese que usted tenga ahí. No me tiene que llamar, no me lo tiene que confesar a mí, confiéseselo a Dios. Pero quiero que sepa y entienda en esta hora que Dios está para ayudarte. Él no está para condenarnos. Porque si el deseo de Dios hubiese sido condenar al mundo, no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo al morir por cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces? ¿A qué tenemos que darle al blanco? ¿Cómo podemos pegar el objetivo? O tal vez antes de pegar el objetivo, trazarnos cuál es nuestro objetivo. La Biblia enseña que el objetivo suyo y mío es agradar a Dios. Y todos pueden decir, sí, amén, amén y amén. Pero no solamente el objetivo es agradar a Dios, es que Él es digno
no solamente de ser alabado, sino que también es digno de ser obedecido. Como te estás dando cuenta, el pecado es algo más que hacer cosas malas. El pecado es no agradar a Dios con nuestros hechos, ni con nuestras palabras, ni con nuestras intenciones. Creo que hemos sido muy livianos al tratar de justificar el pecado. Y se nos olvida que realmente se pagó un alto precio para que se quitara el pecado. Recuerde lo que dijo Juan, disculpe. He ahí el que quita el pecado. Casi está diciendo, he ahí el que nos ayudará a dar en el blanco. Se estaba refiriendo de Jesús. Se pagó un alto precio para que usted y yo hoy no tengamos que lidiar con el pecado. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, para ir entendiendo, porque para aquellos que insisten en justificar el pecado con estas frases que le acabo de mencionar, entonces, ¿por qué se escribe así? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Quien cuando le maldecían no respondía, está hablando de Jesús, con maldición. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Ciertamente yo sé que usted ha escuchado mucho que Jesucristo en la cruz del Calvario perdonó sus pecados y que Él pagó con precio de sangre la redención de tu pecado y la del mío. Ahora, quiero no solamente quedarme aquí, quiero llevarlo más allá. Nosotros urgentemente necesitamos entender cómo es que Dios solucionó este pecado. No es Dios el que nos pone el objetivo y nos lo mueve para que usted y yo fallemos. ¿Sí? Porque recuerde que pecado es fallar en el blanco. Entonces no tenemos a un Dios que te mueve el objetivo. El objetivo es claro, agrademos a Dios. Librémonos del pecado. ¿Será posible que podamos ser libres del pecado? Vuelvo y repito lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine. Quiere decir que hay gente que sí se deja dominar por el pecado. Hay gente en las que sí reina. Pero a nosotros, los que confesamos su nombre, los que nos arrepentimos de corazón, los que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, nos exhorta y nos dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que no obedezcáis a sus concupiscencias. Si el pecado está reinando en el corazón de un hombre, indudablemente él va a obedecerle. Pero si usted y yo no dejamos que Él reine en nuestros cuerpos, entonces no le vamos a obedecer. Dice verso 13, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Palabrita que vamos a hablar la semana entrante. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Necesitamos entender este tema del pecado. ¿Para qué? Para poder agradar a Dios. Nuestro objetivo es no fallar en el blanco. Nuestro objetivo es agradar a Dios. Y cuando usted y yo agradamos a Dios, vea, hermano, hermana que me escucha, estamos
libre del pecado. No vamos a necesitar justificarlo más. ¿Cómo es que Dios soluciona este tema del pecado? Tal vez 2 de Corintios sea necesario leerla ahorita mismo en el capítulo 5, en el versículo 21. Dice su palabra, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que Dios soluciona el pecado de nosotros, los seres humanos? Cuando entendemos quién fue el que venció el pecado. Yo no es que venza el pecado porque tengo mucha fuerza de voluntad y no vuelvo al pecado. Usted y yo tenemos que reconocer que el que es fuerte es el que habita en nosotros. Cuando nosotros entendemos quién es el que vence el pecado. Bueno, la Biblia dice que el que venció al pecado se llama Jesús. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, lo hizo pecado para nosotros, por nosotros. Jesús es el que agradó a Dios, venciendo al pecado. Dice su palabra que fue obediente. Y esta obediencia no fue ligera, no fue con un descuento, ni barata. No. Fíjese lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es el que vence el pecado. Y nosotros tenemos que reconocer en nuestra vida a Jesús, al Hijo de Dios, para vencer el pecado. Cristo es el que vence el pecado al tomar nuestro pecado y al ir obedientemente a la cruz y obedecer a Dios para que usted y yo fuéramos libres del pecado. ¿Cómo lo hizo? Dice Filipenses, muriendo obedientemente en esa cruz. ¿Cómo fue que solucionó entonces Dios el pecado? A través de Jesús. A través de Jesús. Para que usted y yo podamos agradar a Dios. Por eso, sin Jesús, usted y yo no pegamos el blanco. No agradamos a Dios. ¿Sí? Erramos completamente. Nuestras nobles intenciones no son suficientes. Entramos en justificaciones y poco a poco el pecado empieza a reinar. Que es lo que dice Romanos capítulo 6, que no debe suceder. Número 2. ¿Cómo se soluciona el pecado? Cuando le damos a Jesús el señorío de nuestras vidas. Cuando le damos a Jesús el señorío de nuestras vidas. Porque si Romanos capítulo 6, versículo 12, habla de un reinado, dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. ¿Quién es su Señor? ¿Qué reinado participa usted? ¿El reinado del pecado o el reinado de la luz? Del Hijo de Dios. ¿Cómo se soluciona entonces el pecado? Cuando le damos a Jesús el señorío de nuestras vidas. Fíjese lo que dice, y lo vamos hasta leer hasta el 14. Nuevamente, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros vuestros instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado, escuche, no se enseñoreará. Es un señorío, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cuando usted y yo tomamos el señorío de Jesús, ok, sí, yo sé que religiosamente es muy sencillo decir, sí, Señor, pero por dentro, no, Señor.
Sí, yo sé que estás recordando la historia de Pepito, que la maestra le dice, Pepito, siéntese, Pepito, siéntese, Pepito, siéntese, que no quiero, que se siente. Bueno, está bien, me siento, pero por dentro estoy de pie. ¿Estaba sentado? Por supuesto que no. Su corazón, su mente, aquí mismo y ahora. Libérate de ese pecado que nadie conoce, que solo Dios ha puesto en el corazón de este pastor a que entres en una relación personal con Jesús, en un señorío. Cualquiera podría decir, se está apartando del tema. No, Señor, no me estoy apartando del tema, porque el señorío de Jesucristo es el que nos libra del pecado. Número 1, Jesús pagó el precio de tu pecado y del mío. En la cruz del Calvario, siendo obediente y obediente con muerte de cruz. Número 2, cuando el señorío de Jesús, yo voluntariamente entrego mi vida a Jesús. Cuando le doy el lugar, quiero que lo leamos otra vez. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Quiere decir que hay muchos cuerpos mortales que sí está reinando el pecado. De modo que no obedezcáis a sus concupiscencias. Hay gente que está obedeciendo a sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Quiere decir que hay gente que sí está presentando su cuerpo como instrumento para la iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiere decir que sí se puede, porque si no, no estaría escrito aquí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando hablamos de la ley, estamos hablando de algo más que los 10 mandamientos. Cuando hablamos de la ley aquí específicamente, nosotros tenemos que entender que el señorío de Jesús, escúcheme, que el señorío de Jesús en nuestras vidas mantendrá el pecado lejos de nuestras vidas. Sí. Número 3. ¿Cómo podemos entonces solucionar todo este tema del pecado? Cuando reconocemos que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pero vivos para Dios. ¿Qué le sucede a un muerto? De que está frío, pastor, ahí. Y usted le habla y ¿qué le dice? Nada, porque está muerto. ¿Qué siente un muerto? Nada. Nuestra actitud para con el pecado es muerte, pero vivos para Dios. Y hoy por hoy nuestra sociedad parece como que se emociona más por las cosas que los llevan a una esclavitud de pecado. ¡Ay, sí! Vamos a pecar. No, al contrario, usted está muerto para el pecado, pero está vivo para Dios. Todas las cosas que pertenecen a la piedad, todas las cosas que pertenecen a Dios, toda la palabra de Dios, a usted debería emocionarlo. Entonces pregunto, ¿será acaso que estoy muerto? Porque yo no siento nada, yo no siento ganas de orar, yo no siento ganas de leer la Biblia, yo no siento nada. ¿Estás vivo? ¿Has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Estás entendiendo que Él pagó un precio alto por tu pecado y tus frustraciones? ¿Cómo te demuestras a ti mismo? No a los pastores, no a la iglesia, no a nadie. ¿Cómo te demuestras a ti mismo que sí estás viva para Dios? Vamos a Romanos capítulo 6, nuevamente. Capítulo 6 del libro de Romanos. Por eso yo lo estoy disfrutando mucho porque sé que este es todo un tema introductorio en relación al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No fue solamente que te echaron agua. Es que entramos en una dimensión diferente. Porque somos sepultados juntamente, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
¿Cómo reconocemos si estamos muertos en nuestro pecado o vivos para Dios? Bueno, cuando la vida nueva, sí. Yo sé que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero hay una evidencia en nuestra nueva vida. Usted no puede ser el mismo, usted no puede cometer la misma falla, usted no puede vivir la vida que Dios le ha otorgado desagradando a Dios. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Consideraos, ¿cómo me tengo que considerar? Muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay cosa más maravillosa que haber aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Y yo sé que usted lo sabe. Y decirle, Señor, gracias por perdonarme todos mis pecados. Estoy arrepentido de no agradarte. Estoy cansado de fallarte, de no dar en el blanco. Eso se llama pecado. La solución a través de la palabra de Dios, creo, muy sencillamente, son estos 4 consejos que estamos compartiendo. Ya le dije el primero. Cuando entendemos quién venció al pecado, Jesucristo venció al pecado. Cuando le damos a Jesús el señorío de nuestra vida, de nuestras vidas. Cuando reconocemos, número 3, que estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios. Y por último, cuando le damos a Jesús el señorío total. Sí, señorío total. ¿Quién es el Señor? Ah, sí, Jesús es el Señor. Ah, bueno, qué dicha. Bueno, vamos bien. Entonces ya no lo vamos a justificar más. ¿Qué cosa? Nuestros pecados. Nuestra falsa de sensatez. Tenemos que entender que agradamos a Dios. Y agradar a Dios es otorgarle a Jesús el señorío completo de nuestra vida. En Romanos capítulo 6, versículo 6, quiero leer para usted. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Sí, aquí está Francisco, la nueva criatura, pero existió una vieja naturaleza que fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirva más al pecado. Francisco, la vieja naturaleza está muerta y hoy en la nueva naturaleza no le voy a servir al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Dios a usted y a mí nos ha llamado para vida, no para muerte. Pero le tenemos que entregar en nuestra vida el señorío a Jesús, de todas y cada una de nuestras acciones a Jesús. Tal vez usted al llegar a este punto puede estar preguntándose, de verdad yo quiero ser libre del pecado. Yo quiero parar este pecado público o privado. Quiero deshacerme de él. ¿Qué debo hacer? Romanos capítulo 10 lo enseña. En el versículo 9 de Romanos capítulo 10 dice así. Porque hay una solución de parte de Dios. Quiero leerlo desde el 8. Dios otorga para usted y para mí una solución a esto tan difícil. Porque sí, lidiar con el pecado no fue fácil. Se ocupó que el Hijo de Dios pagara el precio, porque era el único que podía pagar, con precio de sangre. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Cuál es la buena nueva que le estoy anunciando? Que si confiesas con tu boca, versículo 9, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Básicamente yo encuentro 3 sencillas cosas que tenemos que hacer a la luz de este pasaje. Sí, arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados, confesárselos a Dios, reconocer que hemos pecado público o privadamente y que no queremos pecar más. Creer en Jesús en nuestros corazones y confesarlo como nuestro Señor. ¿Quiere hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Tal vez las personas que me hayan dicho o estén pensando en este momento, yo ya eso lo hice. Bueno, pues entonces no tienes que lidiar más con el pecado. ¿Por qué? Bueno, porque estás muerto. ¿Sí? Porque has entendido que Jesús es el que vence el pecado y con esta victoria que Él nos ofrece, le damos el señorío a Jesús completo de nuestras vidas. Le reconocemos a Él como el Dios vivo en nosotros y que su vida nos la ha otorgado a nosotros y que ya no pecamos porque queremos agradar a Dios. No va a reinar más el pecado en nuestros cuerpos mortales. No se va a enseñorear más nuestro enemigo. No lo voy a tratar más como parte de mi familia. No lo voy a justificar más. Quiero agradar a Dios. ¿Se da cuenta como que pecar es algo más que portarse mal? Pecar es no agradar a Dios. Y usted y yo queremos agradar a Dios, porque Dios ha sido bueno y nos ha amado con amor eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy, cuando la sociedad, los medios de comunicación y algunos vientos de doctrina andan por ahí minimizando el pecado, justificándolo, tenemos que levantar una voz y decir, no va a reinar más el pecado en mi vida. Voy a aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador para tener vida eterna. Déjeme hacer una oración por usted. Usted que quiere deshacerse de ese pecado público o privado, de ese pecado que todos saben o que nadie conoce, pero usted sí. Lo que debes hacer es arrepentirte, confesarle a Jesús tu pecado, recibirlo como tu Señor y Salvador y confesarlo en esta hora. Padre, nosotros hoy nos juntamos con nuestros amigos y hermanos que en este momento nos están mirando y creemos firmemente que tú no quieres que nuestras vidas estén llenas de pecado. Por eso estamos arrepentidos y te pedimos perdón. Y te confesamos con nuestra boca que tú eres el Señor y que recibimos este señorío. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y darme vida eterna. Amén. Hoy vas a dejar esa vida de pecado porque le has entregado tu vida a Jesús. Y Él es el que gobierna todas tus acciones, palabras, decisiones y pensamientos. Déjame bendecirte. Quiero que seas bendecido en el campo y en la ciudad, a la entrada y a la salida. Y todo te salga bien. Bendiciones.